Juan Francisco Aznárez foi un enamorado, un apasionado da cultura da Val d'Arsó, un enamorado, un apasionado en general da cultura da comarca da Chacetania, que escribió en ansotano, yo creo, para recuperar una parte da suya nineza, una parte de su propio yo, una parte pues, de la identidad colectiva da Val d'Ansó. Nació en Ansó en 1908, aprendió a charrar ansotano, celebró su primera misa, os suyos restos mortales pues, descansan desde 1996. Otro espacio vital de Juan Francisco Aznárez fueron las 5 villas, porque así ejerció o sacerdocio en varios lugares, y o tercer lugar clave en la vida de Juan Francisco fue la ciudad de Chaca, donde estudió, plegó a ser rector do seminario. También fue canónigo da catedral, además de archivero, organista, fue también director del Museo Diocesano que él mismo creyó. Juan Francisco Aznárez fue una persona que se embrecó en la sociedad chacetana, colaboró con o Concello como traductor de francés, fue miembro do Consello de Redacción da revista Jacetania, aduyó a recuperar o patrimonio arquitectónico, patrimonio lingüístico da comarca da Chacetania e fició moitos estudios e publicou moitas investigacións sobre a historia e o patrimonio cultural da Chacetania. Pues, por exemplo, a historia de Santa Orosia, la guía de ese Museo Diocesano de Jaca o estudios de historia jacetana. Siempre cuento como anécdota que yo conocí a don Juan Francisco Aznárez una tarde de invierno de 1987 en la Catedral de Chaca, dimpués da misa das 8. Yo era alora pues choveneta, yo estaba en Ansó fendo a miña tesis doutoral, llevaba varias semanas viviendo así. Muchas personas de Ansó me dijeron que el hombre que millor conoceba l'ansotano y que más sapeba del ansotano y era don Juan, como ellos lo clamaban. Así es que me fui esa tarde a Chaca y cuando nos trovamos, pues una miqueta serio y una miqueta furó me dijo que no me podía adullar porque él llevaba muchas añadas fora d'Ansó y que me ferían más honra a chens que continuaban viviendo en Aval y que nunca iban disao de charrar ansotano. Bueno, pues aunque una miqueta decepcionada, le ficié causo y me torné Ansó. Unas añadas dimpués, cuando él ya iba muerto, pues o padre Venceslao nos amostró a Óscar Latasa y yo misma unos manuscritos de Juan Francisco Aznárez, y ahora comprendí que esa conversación que teníamos aquella tarde de invierno pues no fue tan en baldes como yo me pensaba, sino que él reflexionó y gracias a eso principió a escribir en la suya luenga materna. Solo no más se han conservado o no más hemos podido trobar con o padre Venceslao pues lo que fue o prólogo de un libro en ansotano que él quería escribir, que le hemos titulado Fe versos en ansotano, un poema largo, dice un mosen, unas jotas ansotanas y un texto narrativo y era para mellos de enero. Y salle toda a obra escrita en ansotano que dica un momento hemos trovado de Juan Francisco Aznárez. Él recuperó as coplas de Santa Orosia, que él fechó en o siglo XVII y que más que restos de pastoradas, pues parece que son villancicos barrocos y que están escritas, como digo, en aragonés. Además, él estudió varios topónimos de Aval d'Ansó, más o nombre da localidad, publicó un treballo, Ansó vasco, Sancho castellano, y también a instancias del ilustre lingüista vasco, Resurrección María de Azcue, pues fició un léxico aragonés de variación dialectal que nos ha trovado y un vocabulario ansotano do que conservamos pues bellas fuellas. Fe versos en ansotano y é máis rápido que o que parixe. Paixo
fa falta charralo bien, como os de antis. Pocas personas vista en Ansó de 50 años en tabajo que lo fablen bien. De esos años, en Talto, sí que lo saben charrar, porque lo aprendieron de críos de teta cuando todos fablaban así en casa, en la carrera y en os chuegos. Alora y era corriente escuitar ansotano. Agora ye más raro. Entonces, os mocés, solo oíbamos fablar en señorito a os curas en a trona y a os maestros en a escuela. Pero en cuanto salíbamos de a escuela o de a doctrina que explicaba señor rector, tornábamos a fablar en ansotano. Y esto lo fébamos tanto os fillos de o lugar, os nacidos en o lugar, como os de fuera. Si naxeban en otro lugar en que veniban de chiquez y teneban que ajuntarse y chugar con os de Ansó que siempre yeran más.